¡Ya llegué! Hola a todos, yo soy Alexita y hoy les traigo un nuevo video que espero que les guste mucho. Hace unos meses me casé, ya les había contado esto antes, y nos fuimos de luna de miel, mi esposo y yo, a Japón. Entonces el día de hoy les traigo 5 cosas que aprendí antes, durante o después de mi viaje a Japón y espero que les gusten mucho. La primera cosa que aprendí en este viaje a Japón fue que es muy padre, y es muy importante, viajar con poco para regresar con mucho. A nosotros nos sirvió muchísimo que cuando viajamos a Japón llevamos unas maletas muy grandes, pero con muy pocas cosas adentro. Y el propósito de esto era que pudiéramos traer con nosotros muchísimos recuerdos, dulces, galletas, decoraciones y regalitos para todos nuestros familiares y amigos especiales de nuestro viaje. Entonces, llevamos poquitas cosas, pero nos sirvieron mucho porque llevamos suficiente ropa para todos los días, pero cosas también pequeñas. En lugar de llevar así como cosas muy bromosas, tratamos así de llevar cosas ligeritas y cosas que se pudieran reusar, por ejemplo los jeans o playeras que fueran muy ligeritas, no muy bromosas. La segunda cosa que aprendí, y esto lo aprendí estando allá, o lo reafirmé estando allá, era que te atrevas a hacer cosas nuevas, a aprender cosas nuevas, a experimentar cosas nuevas, y eso incluye a aprender a comer cosas raras a veces, a tomar cosas que no has tomado antes, no solo de alcohol, sino de bebidas en general, a probarte ropa nueva o ropa que es diferente a la de tu país. Y bueno, también probar experiencias nuevas. Prueba todo lo que puedas estando fuera, porque pues quién sabe cuándo puedas volver a regresar. Entonces aprovecha cada instante de tu viaje. La tercera cosa que aprendí fue decirle adiós a la pena. Cuando estás en un país como Japón, pues es pocas las personas que hablan inglés. Entonces pues tienes que primero aprender a hablar en señas. Todo tienes que comunicarte con señas, tratar de preguntar cómo llegar a un lugar con señas o de saber qué comer con señas, porque los menús en los restaurantes muchos están solo en japonés o así. Entonces pues aprender a hablar con señas es algo muy importante cuando estás en otro país. Otra cosa que me ayudó a que se me quitara la pena, hay veces que las fotos más divertidas son las que tienen poses muy extrañas o chistosas y todo el mundo se te queda viendo, que te valga. Disfruta de las fotos para que tus recuerdos sean los más divertidos para ti. La cuarta cosa que aprendí en este viaje es aprender la cultura del país al que vas. Cuando vas a un país tan diferente del tuyo, como en este caso fue Japón para nosotros, nos sirvió mucho leer un poquito antes, de saber a dónde íbamos a ir o qué hay de importante o de especial ahí. Un poquitito de la historia, tampoco te tienes que volver experto, pero sí un poquito para que cuando llegues puedas disfrutar al máximo de todas las cosas, todas las experiencias y todos los lugares que puedas llegar a visitar. También estando ahí, por ejemplo, tienes que tener una mente súper abierta. Hay muchas cosas que son súper distintas a las tuyas, a tus costumbres. Simplemente, por ejemplo, en Japón, cuando llegas a algún lugar, la gente no te saluda de mano, ni de beso, mucho menos. Todo el mundo te hace la venia y la gente es muy educada. Para todo dice sumimasen, que significa con permiso o disculpe. Y la gente es muy ordenada, no hay basura en la calle. La gente no fuma en la calle cuando camina, o sea, fuman afuera solamente como de establecimientos pues definidos. Y por ejemplo, otra cosa que descubrimos, cuando llegas a la Ciudad de México, todo el mundo se amontona en el metro, por ejemplo, o todo el mundo quiere correr al autobús cuando estás en la parada. En Japón no, en Japón te tienes que formar, hay como un camino especial y todo el mundo se forma ahí, y los trenes, el autobús, todo llega al segundo exacto en el que dicen. Y si por algo nos tocó, por ejemplo, que un metro no llegara a tiempo como por un minuto, y en las pantallas que hay dentro de los metros te dicen así de que la compañía fulanita Tokyo Metro te ofrece una disculpa por si llegas tarde por un minuto. Tuvimos tal problema. Entonces, por un minuto se disculpan durante todo el día porque eso atrasa los horarios de todos. Otra cosa que aprendí es que si puedes, tienes la oportunidad, el tiempo y el dinero,
trates de contratar un tour. Los beneficios de contratar un tour en un país lejano o en un país diferente al tuyo son muchísimos. El primero es que obviamente conoces los sitios más turísticos y te los explican. Es muy diferente como caminar y decir, sí, miren este templo o así, pero que alguien te explique por qué está el templo ahí, quién lo construyó, cuántas reconstrucciones tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hace aún más interesante y aparte le agarras un cariño más padre a todos los recuerdos que tienes. Como pilón, les comento, también es padrísimo y se los recomiendo muchísimo. Vayan a los lugares donde va la gente local. Eso es algo que nos gustó mucho. Yo tuve la fortuna de trabajar en una empresa donde había muchos japoneses hace algunos años y mi ex jefe, que ya vive en Japón de regreso, nos invitó a pasar como una noche de bar hopping con él. Y eso fue una de las mejores experiencias que tuvimos mi esposo y yo en nuestro viaje. Y la razón fue porque nos llevó a puros lugares donde había como puro japonés. Y lo padre de eso es que pues aprendes de lo que en realidad comen, de lo que en realidad hacen y los lugares de los que en realidad van. De los lugares a los que nos llevó mi jefe, por ejemplo, primero nos llevó a un lugar de brochetitas. Y las brochetas eran de lo que sea bien raro. Comimos de corazón, de estómago, de tripitas, ni siquiera quise preguntar más. Porque todo lo ordenaba él y estaba en japonés. El segundo lugar donde nos llevó a un barecito de sushi, de esos como los que giran los sushis, pero no son como los sushis que conocemos en México, como el California o las cosas que a veces para otros países les parecen raros, como pues los empanizados o los que tienen chipotle o que tienen carne asada. Para ellos eso no es normal y eso no existe en Japón. Entonces esta es una barra de sushi tradicional. Y estaba muy curioso porque cuando abrías la llavecita, ahí había estaba la barrita así y tenía unas como llavecitas como de agua de la llave. Pero a la hora que tú abrías esa llavecita, salía té verde. Entonces te daban tu taza y te daban tu platito para que comieras el sushi y te servías té verde ahí directo de la llave. Entonces estaba padrísimo. Y después nos llevaron a otro lugar que también era así como medio underground y era como de otras brochetas, pero esas eran como de musgo. Y ahí tomamos un sake delicioso y yo tomé uno como de frutas y mi esposo tomó un sake un poquito más fuerte, pero estaba muy bueno. Y luego también nos llevó a un barecito que fue nuestro favorito de todos. Es en una calle que le llaman, él nos contó que se llama el Callejón Dorado. Y lo que hay ahí son como puras casitas y son como 2 niveles, entonces son como departamentitos más o menos. Pero son personas que abren su casa y lo vuelven como bar. Entonces prácticamente estás como tomando en la sala de alguien. Y a nosotros nos llevaron a uno que está en un segundo piso y es un barecito en el que él iba en su juventud. Y la señora que atiende el bar, ella era la dueña del bar. Y era conocida de mi jefe desde cuando él iba. Entonces imagínense la historia de ese lugar o como la sensación de que estás en una salita donde el techito te queda aquí, y miren que estoy chaparra, pero el techo te llega aquí y te sientas a tomar una cerveza con el dueño de la casa, un señor desconocido y nosotros 3, y no cabía nadie más en la casa. Fue una cosa increíble. Entonces, atrévanse a conocer, atrévanse a disfrutar toda la experiencia. Duérmanse tarde, despiértense temprano y caminen muchísimo a donde sea que viajen. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si les gustó, dale manita para arriba, suscríbete en el botoncito rojo de aquí abajo y pregúntame cosas que te gustaría ver de mí en un futuro. Me encantaría seguir compartiendo contigo. Nos vemos muy pronto. Bye.